Bueno, vamos a comenzar entonces acá con este podcast, aunque ya veníamos pues hace rato hablando de muchas cosas, pero quería tocarles el tema principal que creo que lo habíamos conversado hace 2 días, que se los quería hacer saber, pues para que conocieran el concepto y de dónde viene esto. A todos los oyentes. Sean ustedes bienvenidos más a este espacio donde la palabra no busca entretener, como bien saben, sino recordar. También un saludo a todos los que están ingresando, a quienes todavía sostienen este círculo invisible desde hace ya tiempo. A los nuevos también, ¿no? Los nuevos oyentes también, que llegan quizás por curiosidad, supongo, por intuición también, o porque quizás algo dentro comenzó a incomodarles y con la conversión, o sea, con la versión simple del mundo, porque la verdad es que el mundo no tiene mucho que brindar. También quiero agradecerles a Sonoros FM por permitir que esta voz se extienda sin ser fragmentada. Ya han visto que en muchos de las plataformas nos están bloqueando por todo el contenido y las revelaciones que he estado haciendo, que hemos estado llevando a todo el público. Entonces, muchas gracias a Sonoros FM. Les daría un aplauso, pero eso es aumentarles el ego. Y también quiero agradecerles a mi sinagoga, a mi priorato. Muchas gracias por todo el estudio, por toda la sabiduría que hemos acumulado desde hace muchos siglos que existe. Em, Aquí donde me ven, esto es un acto de disciplina del espíritu y del silencio consciente, pero era momento de empezarles a revelar poco a poco el conocimiento antiguo que tenemos guardado desde la antigüedad, gracias a mi sinagoga. Aquí estamos presentes, ellos están pendientes de todo lo que se habla. Nada de lo que escuchan aquí nace del impulso, como ya ven, ni de la improvisación. Todo proviene de textos muy antiguos, de tradiciones espirituales olvidadas, de manuscritos excluidos y de una observación constante de la historia humana como fenómeno vivo. Hoy no les voy a hablar de una moda intelectual porque no lo es. No vamos a hablar de una teoría psicológica moderna porque no es así. Vamos a hablar de algo anterior a la religión, anterior a la política, anterior incluso a la escritura del egregor, así se conoce. Antes de que el ser humano se pensara como pues el yo, existía el nosotros, entre comillas. Y en ese nosotros los antiguos notaron algo que no podían explicar con palabras, no, pero sí con símbolos. Recuerden que desde hace mucho tiempo, desde que la civilización tiene conciencia, la simbología era parte del lenguaje de todo ser humano. Cuando una comunidad compartía un mismo temor, una misma esperanza, una misma imagen del mundo, esa imagen comenzaba a adquirir peso, densidad, presencia, y no era imaginación individual, era una fuerza colectiva. De eso se trata el egregor, de esto que les voy a hablar. Bueno, entonces pongan atención, ¿sí? Las tablillas sumerias, siempre toco Sumeria porque es como lo que se tiene hasta ahora, presente como la primera civilización, aunque obviamente hay mucho más atrás de la antigua Sumeria. Pero eso es para otro programa, ¿sí? En esas tablillas sumerias hablaban de, llamémoslo así, la sombra nacida del canto común. Ujú. En ellas se advierte que cuando el coro se vuelve uniforme, la sombra escucha, no como un ser consciente al estilo humano, no, sino como un campo vivo que responde al estímulo constante. Los sacerdotes temían a esta sombra, la respetaban muchísimo, sabían que ignorarla era peligroso, pero alimentarla sin conciencia lo era aún más. Sí, mire, en Egipto este conocimiento fue llevado a su máxima expresión. Los templos no eran lugares de adoración ingenua, no era así, sino máquinas simbólicas. Cada gesto, cada palabra
Cada color, cada orientación astronómica cumplía una función, sostener una forma invisible. Los dioses no descendían del cielo, eran mantenidos por la coherencia ritual del pueblo. Cuando el ritual ¿cómo es? Se rompía, el dios se debilitaba. Así de simple y así de brutal era. Ujú. Mire, en los textos herméticos lo expresaban con claridad quirúrgica. Decía que la energía sigue al pensamiento y el pensamiento repetido coagula la energía. Ese proceso de coagulación es el nacimiento del egregor. Ujú. No es espíritu individual, no. No es un alma, no es una entidad personal, es una estructura o sea, sí es psíquico espiritual colectiva, sostenida por la atención humana. Tienen que poner cuidado a lo que estoy diciendo, mire, porque esto del egregor es una idea, o sea, es una, ¿cómo se llama? Una imaginación colectiva que lo vuelve real, lo vuelve densidad. Y eso existe desde el inicio de la humanidad. Mire, los gnósticos comprendieron esto profundamente. Para ellos, muchas de las fuerzas que dominan este mundo no son divinas ni demoníacas. No, pongan atención, dame un momento, pero pongan mucha atención a esto. Sino formas nacidas del error colectivo, del olvido del origen. O sea, el egregor, decían, no esclaviza por maldad, sino por hambre. Hambre de atención, hambre de creencia, ujú, hambre de emoción. Todos los seres humanos alimentan esto colectivamente en un solo pensamiento, en el unísono. Por eso, toda la realidad es vista de la misma manera por todos, porque es el mismo pensamiento colectivo. Eso es el egregor. Mire, también durante la antigua Grecia, el concepto fue camuflado bajo otros nombres. Ujú. Platón, Platón ya voy, sí, Platón habló de ideas que dominan a las ciudades. Eh, ¿Cómo es? Los órficos, creo que era así. Sí, órficos, busquen órficos, creo que eran así los órficos. Así, listo, vamos bien. Eran los órficos. Los órficos hablaron de daimones colectivos. Sí, daimones. Busquen y apunten todo esto. Eran daimones colectivos, pero ninguno lo desarrolló públicamente, porque hacerlo implicaba reconocer que la polis podía ser poseída por algo que ella misma había creado. También en la Edad Media, mientras la historia oficial hablaba de fe y obediencia, en los márgenes se escribía otra cosa. Mire, monjes aislados, alquimistas perseguidos y estudiosos del alma comenzaron a notar que ciertas órdenes o ciertas doctrinas, ciertos credos, se comportaban como organismos vivos, sobrevivían a las personas, resistían las reformas y se defendían a la disilusión, sí, la disilusión, pues que se disolviera, pues. Ujú. Mire, en un manuscrito, eso fue del siglo XIII, creo que el manuscrito es del siglo XIII, ¿sí? Ah, ¿ves? En un manuscrito del siglo XIII se describe a una orden religiosa como bestia, una bestia sin cuerpo, alimentada por votos y miedo. No estoy hablando en metáfora, no estoy hablando en metáforas, no, esto no es metáfora, no. Estoy hablando desde la observación espiritual. Y ahí se estableció una ley que aparece en todos los textos ocultos. Cuando una estructura simbólica sobrevive a quienes la crearon, ya no les pertenece. Ese es el poder de la energía y de el pensamiento colectivo. A ese extremo y de ese poder es el tamaño del ser humano y del pensamiento. Aquí ese es el punto crítico, donde el egregor deja de ser herramienta ya y se convierte en un amo, literal, en un amo. Ahora con el Renacimiento, el conocimiento no se perdió,
Se sistematizó. Los grimorios prohibidos nos enseñaban a invocar demonios y como luego se dijo, sí, sí, nos enseñaban a eso, los grimorios. Los grimorios son textos antiguos. Existe la clavícula de Salomón, busquen, tranquilo. Después hablamos de eso. Como luego se dijo, sino a creer y a mantener formas y pensamientos de manera consciente. Mire, toda la idea que ustedes se hagan en un mundo colectivo, cuando lo hagan de manera colectiva, se vuelve real. Ese es el pedo de esto. Por eso una mentira repetida 100 veces se vuelve real. Por eso todo lo que vivimos hoy en día es una mentira que todo en conjunto la humanidad la hizo real. Pero es una mentira literal, perdón. Ajá. ¿Cómo? Mire, por eso luego fueron perseguidos todas estas personas que hablaban en los grimorios, en los textos prohibidos, los persiguieron. No porque fueran supersticiosos, sino porque revelaban el mecanismo. Esto que les estoy contando es parte de todos estos grimorios. Oigan, pues todo esto hace parte de todos estos grimorios, los textos prohibidos que ustedes no conocen y se los estoy revelando. Bueno, avancemos en el tiempo y lleguemos pues a la modernidad de ahora. El lenguaje cambia, pero el fenómeno permanece. Ojo con esto, el egregor ya no se llama así, no lo llaman así, se llama nación, se llama mercado, se llama ideología, se llama normalidad, pero sigue funcionando igual. Se alimenta de repetición, de emoción y de consenso. Las élites, no como mitos simplistas, sino como grupos con acceso al conocimiento simbólico, entendieron algo crucial. No es necesario imponer por la fuerza lo que puede ser aceptado por creencia. Un pueblo convencido es más eficaz que un pueblo sometido. Ahora bien, los dogmas modernos ya no necesitan templos, necesitan pantallas, necesitan símbolos repetidos. Por eso siempre les hablo del poder del símbolo. Necesitan relatos constantes. Y así, el egregor se vuelve invisible porque se vuelve cotidiano. Los textos espirituales contemporáneos advierten que con el egregor, o sea, sí que el egregor más poderoso de nuestra era no es el de la religión ni el de la política, sino el del miedo permanente. Porque el miedo fija la atención, paraliza la reflexión y mantiene la energía fluyendo sin descanso hacia la forma que lo provoca. Cuando una sociedad vive en estado de alerta constante, el egregor se fortalece. Cuando cuestionar se vuelve pecado, el egregor se consolida. Cuando el individuo deja de pensar por sí mismo, la entidad ya no necesita defensores, se defiende sola. Pero aquí aparece la parte, llamémoslo así, la parte que rara vez se dice. Todos los libros ocultos, desde los más antiguos hasta los más recientes, coinciden en una verdad. Esto es una verdad innegociable. El egregor no puede existir sin el ser humano. No tiene fuente propia, no crea energía, solamente la canaliza. Cuando la conciencia despierta, el flujo ya se interrumpe. Cuando la tensión se retira, la forma se debilita y cuando la mente recupera la soberanía, el egregor comienza a disolverse. Por eso el conocimiento siempre fue perseguido, no porque diera poder sobre otros, no, sino porque devolvía poder sobre uno mismo. Hoy, obviamente, como hace miles de años, los egregores siguen caminando entre nosotros, algunos antiguos, otros recién nacidos, algunos visibles, otros disfrazados de sentido común, pero todos comparten una misma dependencia. Viven donde se deposita la atención, respira donde hay emoción sostenida, gobierna donde no hay conciencia. Sí, y es aquí, miren, y es aquí donde el conocimiento antiguo se vuelve incómodo, para el presente, porque revela algo que el mundo moderno prefiere olvidar. El egregor no necesita maldad para ser peligroso, solamente le basta
con la inconsciencia humana. En los textos orientales, especialmente en los tradicionales, en los védicas se les conoce, y en los budistas tempranos, describen algo similar bajo otros nombres. Hablan de, pues, entre comillas, formas mentales colectivas que surgen cuando la mente abandona la observación y se sumerge en la repetición. Allí se enseña, en estos libros, se enseña que el sufrimiento no nace del mundo externo, no, sino de las estructuras mentales compartidas que los pueblos aceptaron como una realidad absoluta, lo que ya les venía diciendo. ¿Cómo? Sí, mire, en el Tíbet antiguo se advertía que ciertos pensamientos, cuando eran sostenidos por monasterios enteros, adquirían una, sí, llamémoslo, una vida prestada. No eran entidades con intención, sino inercia consciente, algo que empuja, que arrastra, que condiciona. El monje allí no luchaba contra eso, sino que se entrenaba para no alimentar. Esa es una clave que el occidente perdió, ¿sí? Eso lo perdió el occidente hace mucho. Porque obviamente, mientras Oriente hablaba de disolución, el occidente aprendió a institucionalizarlo. Donde antes habían símbolos vivos, aparecieron dogmas rígidos, ¿sí? Donde antes había experiencia directa, apareció interpretación obligatoria. Y cada interpretación impuesta fue engrosando el cuerpo invisible de los egregores cada vez mucho más densos. Ellos se volvieron más densos, estos egregores. Los textos de los textos, perdón, ahorita que lo tengo acá presente, los textos de los Rosacruces hablaban de entidades hechas de acuerdo. Hechas de acuerdo, sí. Estructuras que nacen pues cuando la mayoría acepta una idea sin experimentarla y advierte que cuando más se repite una idea sin vivencia, más poder adquiere y menos verdad contiene. Aquí aparece un punto crucial. El egregor no necesita entonces ser falso para dominar. Pueden hacer incluso de una verdad si esa verdad se congela. Cuando una idea deja de ser cuestionada, deja de ser luz y se convierte en peso, prácticamente. Mire, sí, ya, bueno, mire, las élites, sí, ya voy a eso. Las élites espirituales de todos los tiempos supieron esto. Ellos no son ajenos a esto. No como villanos de leyenda, pues, sino como ingenieros del símbolo, porque ellos son eso, ingenieros de los símbolos, de la interpretación y de la manipulación. Ellos sabían que gobernar cuerpos es costoso, obviamente lo es, pero gobernar significados es eficiente. Quien define lo que algo significa, define cómo será vivido. Ahora ya entienden el poder que le dieron al lenguaje. Muchos hablan de Babel, pero obviamente la palabra es peligrosa. Mira, yo siempre he dicho, cuando a Dios le dieron nombre y le dieron lenguaje, empezaron todas las guerras a nombre de Dios. Pero cuando Dios no tenía nombre, porque es al Dios que yo le sirvo, al Dios al Dios invisible, no a Jehová, nada de esas cosas. Yo solamente creo al Dios Él, porque nunca tuvo un nombre. En esa época, en esos tiempos, no existían esas guerras. Solamente iban a existir cuando le pusieron nombre a Dios. Jehová, Yahvé, llámenlo como quiera. Ahí fue donde todo el mundo empezó a pelear. Que por Alá, que por Jehová, que por Yahvé, que por yo no sé quién. Bueno, en fin, ahí empezaron las guerras y las divisiones. Por eso, el que inventa el significado ya tiene el poder absoluto de la palabra. Así los egregores pasaron de ser fenómenos espontáneos a ser herramientas conscientes. Se aprendió a crearlos, a reforzarlos, a renovarlos. No con hechizos, sino con educación. Pilas con esto. Todo lo que les están enseñando es lo mismo. Las escuelas fueron inventadas para esto mismo. La educación fue inventada para esto mismo. Todo lo que ustedes conocen de inteligencia
y de conocimiento, no, esto es parte del juego mental global de hace décadas y siglos, porque cambiaron toda la narrativa a su conveniencia y crearon estos egregores. Ya me están entendiendo hacia dónde voy. Entonces, esto se vuelve una repetición, que el ser humano nace y tiene que ir a la escuela, tiene que hacer lo mismo que todo el mundo hace. Si ves, entienden la repetición, todo es repetitivo. Usted se levanta, tiene que ir al trabajo. Todo es una repetición y usted está anclado en este sistema de egregores. También en lo sentimental, todo el mundo sufre igual, todo el mundo se enamora igual, todo el mundo lo traicionan igual. Nada es diferente porque todo es un ciclo repetitivo de lo mismo, egregores. El mundo moderno perfeccionó este arte, lo perfeccionó. Los antiguos necesitaban templos, hoy basta con una narrativa constante. Los antiguos antes necesitaban sacerdotes, hoy basta figuras de autoridad simbólica. Los antiguos necesitaban rituales largos, hoy basta hábitos diarios, ustedes ya los tienen. Y así, pues obviamente el egregor se vuelve más, sí, tan íntimo que ya no se percibe como externo. Se vuelve un yo, se vuelve un así soy y se vuelve un así es el mundo o así es la vida. Los textos más avanzados, aquellos que nunca fueron populares, nunca lo fueron, señalaban que el mayor triunfo de un egregor no es ser adorado, sino que es ser reconocido. Cuando nadie sabe que existe, puede operar sin resistencia. Por eso hoy se los menciono, porque existe. En el consciente, en el subconsciente humano, esto existe hoy en día. Y es amplificado por las élites, por las redes, por las noticias, por todo lado. Están bombardeándote con eso. Así no es el mundo, así no es el amor, así no es la vida. Es totalmente diferente. Esto que usted vive ahora es simplemente un espejismo de estos egregores que fueron implantados desde hace mucho cuando empezaron a dominar el símbolo y el lenguaje. Sí. ¿Cómo? Mire, estos textos también, los textos avanzados también enseñan algo mucho más profundo, que todo egregor, incluso el más antiguo, tiene una grieta. Pues tranquilos que todo esto tiene una grieta. Esa grieta es la conciencia individual despierta. Un solo individuo consciente no destruye un egregor, obviamente que no, pero lo debilita. Dos, crean resonancia. Muchos crean disolución, no por rebelión, sino por desacople. El egregor no puede sostenerse donde no hay reacción automática. Por eso los textos espirituales insisten tanto en la observación, en el silencio, en el discernimiento, no como prácticas religiosas, sino como actos de higiene interior. Porque una mente limpia no alimenta estructuras parasitarias. No puedo decirlo así. Para que se limpien ese mierdero que tienen en la cabeza. Yo lo llamo IBM, una inmensa bola de mierda que tenemos en la cabeza. Es mi primera estupidez del día. Bueno, mira, aquí llegamos al punto donde este es el punto que conecta todo lo dicho desde el inicio hasta luego. El egregor no es el enemigo, es la conciencia. La conciencia es la enemiga. El egregor no conspira. El egregor simplemente responde. Sí, responde a lo que la humanidad proyecta, teme, desea y repite. Cuando una sociedad vive en miedo, crea egregores de control. Cuando vive en odio, crea egregores de conflicto. Cuando vive en adoración ciega, crea egregores de dominación espiritual. Pero cuando una sociedad recuerda quién es, los egregores obviamente se disuelven como una niebla al amanecer. Bueno, para ya proseguir porque tenemos muchas cosas de que hablar. Mire, si algo de lo que he dicho hoy resonó con ustedes, porque sé que sí resonó, porque hay muchos que están apuntando, los veo ahí. Sí, resonó pues con ustedes. No es porque esto sea nuevo, sino porque ustedes ya sabían de esto muy dentro de ustedes. Recuerden que toda la sabiduría no es nueva, sino que ya estaba allí y nosotros venimos a recordárselas. El verdadero conocimiento obviamente no se impone, sino que se reconoce.
Siempre recuerden esto, no todo lo que te habita te pertenece, no todo pensamiento es tuyo, no toda emoción nace también de ti, no, eso no nace tampoco de ti, todas no. Viven, o sea, eso vives, sí, en un océano de formas invisibles creadas por generaciones. Algunas te sostienen, otras te van a drenar, pero ninguna puede dominar sin tu permiso inconsciente. La libertad, como siempre les digo, no comienza afuera. Comienza cuando eliges dónde pones tu atención. Porque allí, donde miras con emoción, allí alimentas. Y aquello que alimentas siempre crece. Siempre sean conscientes de lo que repiten, sean conscientes de lo que temen y también sean conscientes de lo que aceptan de sin vivirlo. Ustedes no pueden aceptar cosas sin haberlas experimentado ni vivirlas, no sean así. El mundo no cambia cuando caen sistemas, no. Cambia es cuando la mente deja de sostener al sistema. Siempre recuerda que estos egregores solamente existen, pero la conciencia la precede. Los egregores no existen si usted no se lo permite.